I don't want to be fossilized. I always had a problem with playing something that I'd already played because I'm not a museum, you know. So there has to be a new reason for me to do something. Imagina que estás en el suelo, y no te lo digo metafóricamente, estás en el suelo, mirando al techo de una habitación del hospital, con la espalda rota y sin saber todavía con exactitud qué significa eso para el resto de tu vida. Tienes incluso algo de temor por ello. Eres músico, eres un batería excepcional y acabas de caer 4 pisos abajo. Ahí es donde metafóricamente empieza todo, porque algo ocurre, algo que no cuadra con la narrativa del desastre, porque el disco que van a hacer de ese momento, con 40 minutos de piano casero, voces susurradas, trompetas enloquecidas y letras que oscilan entre el amor más puro y el nonsense más delirante, no suena a derrumbe total después de una tragedia así. No, suena a algo que solo puede escuchar a alguien que ha llegado al fondo y ha descubierto con cierta sorpresa que el fondo tiene su propia luz, que, parafraseando a Solitario, del cual dentro de poquito os hablaré, las guerras hacen que avance la ciencia. Ese disco se llama Rock Bottom y sigue siendo uno de los discos más extraños, más honestos y más necesarios que ha dado la música popular del siglo XX. En el surco de hoy hablamos de Robert Wyatt. Para entender Rock Bottom hay que entender quién era Robert Wyatt antes de que todo eso cambiase, y eso nos lleva a Canterbury, concretamente a finales de los años 60, a un mundo donde el rock, el jazz y la psicodelia se mezclaban sin pudor. Wyatt nació en Bristol en 1945 y creció en Canterbury, esa ciudad del sur de Inglaterra que funcionó como epicentro de una escena musical imposible de etiquetar pero que tanto nos ha hecho disfrutar a muchos. Junto a músicos como Kevin Ayers, Mike Rutledge y David Allen, formó Soft Machine en 1966, una banda que no cabía en ninguna categoría y que tampoco lo pretendía. Tocaron en el UFO de Londres junto a Pink Floyd, abrieron los conciertos americanos de Jimi Hendrix, llevaban la contracultura en los bolsillos y llevaban el jazz en la sangre. Wyatt era, como hemos dicho antes, el batería, pero también era la voz, el corazón desigual de una banda que fue mutando hacia territorios cada vez más jazzísticos hasta que él y esa música dejaron de entenderse. En 1971 formó Machine Mall, tomando el nombre de la traducción al inglés de Machine Mall, el apodo francés de Soft Machine. Un guiño irónico, una forma de decir que la historia continuaba aunque hubiera girado de dirección. 2 discos en 1972, más accesibles y más melódicos. Wyatt buscaba algo aquí, la experimentación sin sacrificar la emoción directa. En el invierno de 1972 viajó a Venecia con Alfreda Bench, su pareja desde el primer concierto de Machine Mall. Alfie trabajaba como ayudante de montaje en el rodaje de Amenaza en la Sombra, la película de Nicholas Roeg con Donald Sutherland como protagonista. Wyatt se encontró solo en una ciudad que no se parece a ninguna otra. El agua, las mareas, los cangrejos diminutos que aparecen en los canales cuando baja la marea, la sensación constante de estar en el límite entre lo sólido y lo líquido, todo eso se filtró en su cabeza. Un órgano barato de marca Riviera, un regalo de Alfie para que no se aburriese, se convirtió en el instrumento de composición. Wyatt empezó a esbozar las primeras canciones de lo que luego sería Rock Bottom. Las semillas no nacieron en el dolor, sino en el amor y en el agua. Alfie no era una presencia decorativa, era poeta, pintora y editora, artista en el sentido más hondo de la palabra, y desde el principio fue también su interlocutora más honesta. Le decía cuando la música se apresuraba, cuando la técnica empezaba a ser una forma de esconderse. De vuelta en Londres, en la primavera de 1973, Wyatt preparaba el tercer álbum de Machine Mall con Nick Mason, el mítico batería de Pink Floyd, como productor. Los ensayos empezaron en mayo y el futuro se veía bastante claro, pero nadie sabía lo que iba a venir.
El 1 de junio de 1973 hubo una fiesta en una casa de Maida Vale. La organizaba una mujer que alquilaba habitaciones a músicos de la escena contracultural. Entre sus inquilinos había gente de Gong, de Henry Cow, de Hawking. Esa noche Wyatt mezcló Southern Comfort, tequila y whisky en proporciones que él mismo describiría después con su humor negro habitual. Si tienes que caerte de una ventana del cuarto piso, es bastante bueno estar borracho porque no te duele tanto. Ese es el humor de Wyatt. El chiste tiene una fecha concreta, evidentemente. De madrugada, Wyatt salió por la ventana del baño en el cuarto piso, cayó al patio, se rompió la espalda y se quedó paralítico desde la cintura para abajo para el resto de su vida. Al día siguiente, Nick Mason recibía 2 notas y de hecho se ve hasta con cierto tono de humor. La primera era de Wyatt pidiéndole que produjera el nuevo disco de Matching Mall. La segunda le informaba de que Wyatt se había caído de una ventana la noche anterior. Matching Mall nunca volvió a existir. Wyatt pasó 3 meses inmovilizado en una cama de hospital mirando al techo y con Alfie a su lado. Pero entonces ocurrió algo. Alguien había dejado un piano viejo en la sala de visitas. Cuando por fin pudo sentarse en una silla de ruedas, Wyatt empezó a tocarlo. No como batería que se adapta simplemente a otro instrumento, sino como alguien que descubre que tiene algo que decir sin la necesidad de la energía física que siempre la había caracterizado y que por otro lado le había servido de escudo. Quedarme paralítico me ayudó con la música, diría años después, que el hospital le dejó libre para soñar. Alfie le dijo lo que necesitaba oír, que había que dejar más espacio, que la técnica podía ser también una forma de esconderse. Con la espalda rota y sin batería, Wyatt ya no podía esconderse detrás de la velocidad, y eso resultó más que una carga, una liberación. 8 meses después del accidente, estaba listo para grabar. Wyatt y Alfie no tenían casa. La filántropa española Delfina Entre Canales les ofreció su granja en Wiltshire. Allí llegó la unidad móvil de grabación de Virgin Records, aparcada en un campo con cables que atravesaban las ventanas. Os podéis imaginar la escena porque era cuanto menos, vamos a decir que extraña. No había tampoco insonorización por otro lado, y si escuchas de hecho el disco con atención, seguro que escuchas cosas por ahí que tienen relación con esa granja en Wiltshire. En lugar de buscar una banda estable, Wyatt invitó a músicos distintos para canciones distintas. Richard Sinclair, del clan de Canterbury, Huck Hopper, de Soft Machine, Laurie Allen, de Gong, el trompetista sudafricano Mongethi Feza, Fred Frith, de Henry Cow, Mike Oldfield, que por cierto ese mismo año había publicado Tubular Bells, y el poeta y músico excéntrico Ivor Cutler, junto con Gary Window al saxofón, y sobre todos ellos, por supuesto, se cumplió Nick Mason como productor. La elección de Mason no fue ni muchísimo menos casual, porque Wyatt admiraba esa arquitectura sonora del Pink Floyd de principios de los 70, esa capacidad para construir pasajes donde el silencio vale tanto como lo que es el sonido. El resultado es un álbum de 6 canciones que suman menos de 40 minutos, dividido en 2 caras de vinilo de 3 cortes cada una. Pero no suena, ni muchísimo menos, a una colección de canciones al uso, suena a una sola pieza orgánica con sus propias mareas y sus propios cambios de luz. Y de hecho, me gusta decir que más que un álbum, es algo parecido a una suite o a una carta escrita de noche sin hacer tachones ni borrones de ningún tipo. Los instrumentos centrales son la voz de Wyatt y ese órgano Riviera barato que Alfie le había regalado en Venecia antes de que sucediese todo el tema de lo de la ventana. El disco empieza con la imagen de alguien que emerge del mar. La voz de Wyatt canta con calma, asentada en el registro medio, como si contara algo al oído de una persona. Es una canción de amor que no funciona como canción de amor convencional. La persona amada es descrita como parcialmente pez, parcialmente marsopa, parcialmente ballena, esperma bebé. Hay humor y hay ternura, y las dos cosas coexisten sin hacerse daño. La letra recorre los ciclos lunares, las mareas,
la irracionalidad de las emociones. Tu locura encaja perfectamente con la mía, se atreve incluso a decir, y en el último tramo la melodía se abre, el piano se vuelve incluso, diría que casi celestial, y la voz trepa al falsete hasta que el tiempo desaparece. Es uno de los momentos más desconcertantemente bellos de toda la música de Wyatt. Wyatt describió esa coda como influenciada por la música clásica india, esa manera de construir tensión por capas hasta que el tiempo simplemente se disuelve solo, y no parece rock pero tampoco parece jazz, de hecho no parece nada y a la vez lo es todo. Sea Song es una canción buenísima y de hecho es una de mis canciones favoritas dentro de todo lo que hizo Wyatt, podría decir, pero dentro de lo que es este disco en concreto. La segunda canción mantiene el tema acuático pero le añade movimiento, le añade casi un swing especial, con una batería ligera y el bajo inconfundible de Hugh Hopper que, como hemos dicho antes, colaboraba en este disco. Wyatt vocaliza algo que suena a trompeta con sordina, de hecho es una influencia directa de Ellington y de Sly Stone, y la letra avanza por terrenos de sintaxis fracturada donde el significado simplemente se escabulle. Aquí aparece el verso que da título al álbum. Las algas enredadas por la casa me recuerdan tu fondo rocoso. No es una referencia al accidente, sino que es más bien una referencia al amor como espacio de refugio bajo el agua, algo que metafóricamente a mí me parece una imagen muy poética. El cierre de la cara A es el más agitado del disco, una percusión frenética hecha con la bandeja de Delfina y el tambor de juguete del hijo de la casa, trompetas en pánico, y entonces entra Monguez y Feza y su solo es una de esas apariciones que transforman un disco para siempre. Es lírico, emocionante, libre, es una pasada, vamos. La letra habla de haber hecho daño a alguien querido. Al final, la voz de Ivor Culler, ese poeta escocés de cadencias inconfundibles, pone una imagen absurda y perfectamente apropiada. Alguien tumbado en la carretera intentando pinchar los neumáticos de los coches que pasan. La cara B empieza con el sonido de una respiración, el sonido de alguien que duerme, o que acaba de despertar, o que todavía ni siquiera sabe si se está durmiendo o no. Solo hay ese ritmo de aire, el bajo de Hopper moviéndose como un pensamiento a medio formar y el órgano simplemente de fondo. Luego llega la voz de Wyatt cantando palabras que no son palabras, que es más bien un idioma privado, una lengua de pareja. El título combina el nombre de Alfie con la nota en la que está compuesta la canción. Personajes del viento de los sauces de Kenneth Graham, por cierto, una obra magnífica, con esos topos de agua, esas criaturas sin nombre, pueblan ese espacio inventado y me parece una alegoría bastante interesante. Este, de hecho, diría que es el corazón liminal del disco, el momento en que la frontera entre el sueño y la vigilia se disuelve por completo y que en el humor y la ternura se vuelven indistinguibles. Alif es la respuesta. Alfie Bench aparece cantando en el disco por primera y única vez, respondiendo a los delirios de Wyatt con un texto que ella misma escribió. No soy tu despensa, mermeladas y mostaza, no soy tu cena, pedazo de viejo embobado. Dulce y severo al mismo tiempo, un poema de amor que no cede a la sentimentalidad. El saxofón de Gary Window construye una tormenta que ella misma aplaca. El clímax emocional del disco está aquí, en este diálogo donde una persona cuida de la otra sin renunciar a su propia perspectiva. El disco cierra con una marcha. La letra describe una rabieta de proporciones épicas, cables arrancados, televisores destrozados, el narrador tirado en la carretera. Michael Field aporta una guitarra somnolienta que sigue la voz de cerca. Fred Frith llega con su viola en un registro de danza grotesca. Ivor Culler cierra el álbum con su concertina y su voz de profeta excéntrico recitando el caos con la calma de quien ha visto cosas peores. El disco termina con una carcajada.
Rock Bottom fue publicado el 26 de julio de 1974. Ese mismo día, Robert Wyatt y Alfreda Bench se casaron. En la prensa británica la recepción fue unánimemente entusiasta. Las publicaciones más influyentes del momento lo trataron como algo que no existía antes, fuerte sin ser arrogante y melódico sin estar encadenado. En los circuitos de radio progresiva americana entró en las listas de programación junto a nombres como Can o John Cale. No vendía masivamente, pero llegaba exactamente a quien tenía que llegar. El 8 de septiembre de 1974, Wyatt reunió a casi todos los músicos del disco en el teatro Drury Lane de Londres para una única actuación en vivo. El presentador aquella noche fue John Peel. Wyatt nunca volvería a actuar como cabeza de cartel después de aquello. Las décadas pasaron y el disco fue reescuchado y situado. Entró en las listas de los mejores álbumes del rock experimental, de la música de los 70, de los registros más influyentes de la escena de Canterbury. Artistas de generaciones muy distintas lo han señalado como referencia inevitable. La dimensión política de Wyatt, que es un marxista convencido que durante años de hecho fue miembro del Partido Comunista Británico, raramente aparece en la superficie de Rock Bottom, pero ahí está como capa de fondo, en la idea de que el arte puede nacer de la fragilidad, en el rechazo de cualquier épica vacía, en la elección de lo íntimo frente al espectáculo. En 2024, coincidiendo con el 50 aniversario, el disco vivió su relectura más inesperada. Una película de animación española usaba el universo de Rock Bottom. De hecho, se llamó así la película, como columna vertebral de un musical de largometraje. No era un biopic, era una obra nueva, autónoma, que hablaba del amor, creación y autodestrucción, usando la música y el espíritu del álbum. Que 50 años después, María Tenor, que fue su directora, eligiera este disco para hacer una película, dice mucho de la clase de obra que es. Rock Bottom en inglés significa tocar fondo, y Wyatt llegó al fondo de verdad, físicamente con la espalda rota, existencialmente con la carrera de batería clausurada de golpe a los 28 años. Pero la ironía que recorre el disco es que Rock Bottom no suena a fondo, sino que suena más bien a otra cosa, a lo que aparece cuando ya no tienes nada que demostrar, cuando simplemente la velocidad, la técnica, la necesidad de impresionar ya han desaparecido y lo que queda es la voz, unas pocas notas en un órgano barato y la persona que se ha quedado a tu lado dentro de lo que es el disco. Suena precisamente a eso, por lo tanto suena a verdad. Wyatt dijo que el accidente fue el principio de su madurez, no como consuelo sino como diagnóstico más bien honesto, que estar quieto, obligado a dejar de moverse, le permitió por fin escuchar lo que tenía que decir, que perder la batería, ese instrumento que era también una forma de esconderse detrás del ruido, le devolvió algo que había perdido en la carretera, la capacidad de estar presente en una canción sin apresurarse. Rock Bottom no trata sobre la superación del trauma, no es un disco de recuperación en el sentido motivacional del término, no pretendo dar una coachada aquí como digo siempre, es algo más incómodo y más real. Es un registro que existe en el espacio entre el derrumbe y la reconstrucción, sin pretender que la reconstrucción sea sencilla, ni que el derrumbe haya terminado del todo. Las rabietas del cierre, el idioma inventado del amor, las trompetas en pánico, el piano que se abre al vacío, nada de eso ha sido resuelto, solo ha sido mirado de frente y eso a veces es más que suficiente para un disco. Por eso sigue importando de hecho a día de hoy, no porque alguien hable de un batería que se cayó de una ventana en 1973, sino porque habla de lo que ocurre cuando alguien llega al límite y descubre que el límite no es el final, que en el fondo hay algo, el sonido de una respiración, el nombre de alguien que te quiere, una melodía que no termina de decidir si sube o baja o
que hace, y que por eso es exactamente tan verdadero, en esos momentos de oscuridad cuando muchas personas acaban saliendo a flote. El disco se cierra con una carcajada y no hay mejor final posible, porque eso significa solo una cosa, que por supuesto dejo que me la digáis vosotros. Nos vemos en el próximo surco. ¡Adiós!